amor es eternal. Cuán grande es ese amor. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias, amén. En el libro de San Lucas. Vamos a leer del capítulo 13, el versículo 10 al 13. ¿Lo tienen todos? Después que leamos este pasaje, leeremos Primera de Samuel del 1 al 20. Vamos a leer alternadamente con mucho entendimiento, amén. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Ahora vamos a leer en Primera de Samuel. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al 19, perdón. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo que Ana lloraba y no comía. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Él le respondió y dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Gloria a su nombre. Pueden sentarse. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en esta noche Dios me ha regalado una reflexión a la cual le he puesto por nombre: ¿y cuál es tu encorvadura? Un poquito extraño el nombre, ¿no? Pero
Yo estaba leyendo este pasaje de la Biblia, el primero que leímos, el de San Lucas, y me llamó bastante la atención esto de aquella mujer encorvada. Y me puse a reflexionar y pensé que todos en algún momento llevamos una encorvadura. No necesariamente una encorvadura física, pero una encorvadura espiritual. Y yo quiero que juntos analicemos primero este pasaje, después analizamos el pasaje de Ana. Este pasaje dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Pensaba yo, ¿qué es una encorvadura? Primero pensaba, si vamos a hablar de una encorvadura física, sería esta posición. ¿Sí? Imagínense usted una persona, Frank se ríe, pero es verdad, sería esta posición, una posición en la que uno no podría estar nunca erguido, en la que no podría mirar a otra persona fácil. Sería muy difícil, ¿verdad? Ahora imaginémonos una mujer por 18 años en esta posición. No solo es el defecto físico, ¿ya? ¿Qué causaría en esta mujer mentalmente en esta posición durante 18 años? Una posición en la que ella no podría mirar de frente a nadie. Una posición que seguramente la avergonzaría. Una posición que seguramente le causaría menospreciarse a ella misma, sentir complejo. Si hay una persona que tiene algún defecto físico y uno se da cuenta que son personas acomplejadas cuando los defectos son visibles, porque es un defecto que no se puede ocultar. Y dice la palabra de Dios que era un espíritu de enfermedad y lo tenía hacía 18 años y hace énfasis en que en ninguna manera se podía enderezar. Pensemos si uno de nosotros llegara a tener esa enfermedad, esa atadura. Sería duro, ¿verdad? Sería terrible. Yo creo que aquella mujer vivía avergonzada y vivía avergonzada, vivía acomplejada, además de que no sería feliz andar en esa posición, yo no me podría imaginar. Y dice la palabra de Dios, ahora vamos a analizar la otra parte, dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Todos conocemos la historia que donde Jesús estaba se amontonaba mucha gente, ¿verdad? Me imagino esa sinagoga. Vivamos un poquito la escena. Imaginemos esta iglesia llena. Y imaginemos a nuestro pastor predicando. Si habría una mujer o una persona en esa posición, yo casi que estoy segura que ella no se vendría para el primer lugar. Yo creo que ella se haría allá atrásito donde no la puedan percibir. Quizás aquella mujer, yo me podría imaginar y yo digo, quizás aquella mujer así con ese defecto, en el que ella no podía mirar de frente, en el que siempre estaba así, muy acomplejada, muy escondida, tal vez estaría en un rinconcito por allá, pero ella quería escuchar, porque seguramente había escuchado hablar de Jesús, de aquel maestro que hacía tantas obras maravillosas, que predicaba tan bonito, cuántas cosas habría escuchado. Y yo me pude imaginar y digo, tal vez, digo yo, estaría por allá en un rinconcito y el lugar lleno. Y me encanta que dice que Jesús estaba enseñando. Jesús estaba ocupado, estaba enseñando, porque Jesús siempre andaba ocupado haciendo el bien, sanando, llevando a conocer el evangelio para que hubiera salvación. Jesús siempre andaba ocupado. Y dice que estaba enseñando y había allí una mujer
desde hacía 18 años, ya lo dijimos, tenía un espíritu, era un espíritu de enfermedad y era una encorvadura. Y en ninguna manera se podía enderezar. De repente Jesús la vio. Cuando Jesús la vio, dice la palabra de Dios, a mí me emociona. Cuando yo leía y estudiaba esta parte, yo me daba así como ganas de llorar. Yo me emocionaba. Cuando Jesús la vio, dice, Jesús la llamó. Y me puedo imaginar a aquella mujer, si Jesús la llamó, ella tuvo que pasar en medio de toda la multitud con su problema, encorvada, así agachada. Pero venía para donde el maestro, Jesús la llamó. Y ella se estaba acercando donde el maestro, seguramente que ella ya había escuchado de aquel maestro, de aquel hombre que sanaba, que salvaba, que predicaba tan bonito. Y por eso ella estaba en aquel lugar, a pesar de que estaba lleno. Y ella a lo mejor sentía vergüenza de andar encorvada, pero ella se quiso acercar y el maestro la llamó. Jesús la llamó y ella se abrió paso entre la multitud. Y Jesús le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Usted se imagina? Jesús, Dios, le dice, eres libre de tu enfermedad. Pero ustedes saben qué es lo que a mí en el momento que yo lo leí, lo repasé, me hizo así como enamorarme más de Dios. Que sabemos como aquel día, aquel centurión le dijo, manda. No tienes que ir a mi casa, manda porque tú puedes mandar. Así como yo tengo gente a mi cargo y yo mando y ellos hacen, tú puedes mandar. Jesús podría haberle dicho desde allá donde ella estaba, allá. Mujer, tú que estás allá, eres libre de tu enfermedad, ya. Y ella se pudo haber enderezado. No, Jesús la miró, Jesús la llamó. Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Con sus manos la tocó. Jesús con su amor puso sus manos sobre ella y yo me podía imaginar y yo decía, wow, Jesús mismo se tomó el trabajo, a pesar de que estaba ocupado, Jesús no está tan ocupado para no mirar nuestras circunstancias, para no mirar nuestros encorvamientos, porque un encorvamiento puede ser un pecado oculto. Un encorvamiento puede ser un espíritu de amargura que no me deja ser feliz. Perdón. Un encorvamiento puede ser una vida de apariencia que no es realmente mi vida. Un encorvamiento puede ser una vida que no va conforme a lo que Dios está pidiendo de mí. Bueno, hay muchas formas de encorvamientos espirituales. Y yo pienso, perdón. Tranquilos, es mi garganta. Yo pienso que todos en algún momento tenemos un encorvamiento espiritual. Algo que nos impide ser felices realmente. Algo que tal vez los demás no conocen, pero que yo lo vivo todos los días de mi vida. Algo que tal vez me hace sentir vergüenza y no deja que yo pueda levantar mi rostro erguido delante de Dios. Algo que tal vez el enemigo me esté acusando siempre y me está diciendo, pero eres un hijo de Dios, ¿por qué vives así? O, pero eres un hijo de Dios, ¿por qué te suceden estas cosas? O bueno, no me alcanzo a imaginar, usted sabrá cuál será su encorvamiento, yo sé cuál es el mío. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo pensaba, yo tengo un encorvamiento. Yo tengo un encorvamiento al cual yo tengo que dejarlo en las manos de Dios para que Él pueda enderezar esa parte que yo necesito solucionar en mi vida para no tener que cargar con Él, porque Dios tiene la solución. Y estaba yo leyendo en el libro de Samuel, y cuando yo estoy triste o tengo alguna preocupación o algo que de verdad me hace como que tengo que venir delante de la presencia de Dios, yo me acuerdo de esta mujer Ana. Y a mí me encanta esa parte donde dice que ella derramó su alma delante de Dios. Y yo leía y me llamaba la atención cuando dice que si nosotros analizamos la vida de Ana,
Ana no tendría por qué estar triste. Dice que su esposo Elcana la amaba tanto que cada que venían a traer sacrificio, aunque él le daba a todos una parte, a toda su familia, a Penina, a sus otros hijos, él dejaba una parte mejor, la parte preferida para Ana, porque él la amaba mucho, la amaba más que todo. Perdón. Y dice que Ana, cada año que venían, Penina la atormentaba. Ustedes se imaginan uno tener que ir siempre a un lugar y saber, ay, voy a ir allí, pero ahí voy a pasar mal, porque siempre pasa lo mismo. Este se burla de mí, este me dice aquello. No, yo no quiero ir allá. Me podía yo imaginar. Y dice que cada año era lo mismo. Dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso es lo que el diablo hace muchas veces con nosotros. Él nos entristece, nos irrita, como dice, nos jurea, no sé cuál es la palabra, que nos hace pensar, pero mira, tú, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿O por qué vives así? ¿O por qué te sucede esto? Si tú eres un hijo de Dios. Y a veces nos pone a dudar. O a veces nos hace meternos en cosas que no debemos meternos para que tengamos que estar escondiéndonos y vivir avergonzados. Ya, pero Dios no quiere eso de nosotros, porque a nosotros Dios nos hizo libres. Amén. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo murió en aquella cruz, Él nos hizo libres. Él llevó sobre Él todas nuestras cargas y nos hizo libres. No tiene por qué el enemigo ponernos a pensar o a andar encorvados, avergonzados con la mirada en el suelo, porque nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Dice que esta mujer la humillaba y la hacía llorar y ella vivía muy triste. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Es necesario comer y beber. Es necesario alimentarse, porque cuando nos alimentamos, hermanos, miramos las cosas de otra manera. Créame, el temor se va, los miedos se van, las inseguridades, las dudas, y nos damos cuenta que tenemos a nuestro lado la solución a nuestra vida, el que puede solucionar nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras amarguras, el que nos ayuda a llevar las cargas, el que nos ayuda a alejarnos del pecado si es que no podemos, el que nos hizo libres. Amén. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Con amargura de alma es que lo hizo de verdad, desde lo profundo, y lo hizo delante de Jehová. No se fue donde la amiga, no se fue donde el vecino, no se fue a decirle me pasa esto, estoy cansado, no soporto, porque eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. Eso es lo que a veces nos sucede, porque estoy con una carga que a veces no la puedo llevar. Y decimos, es que yo necesito desahogarme. Y sí, verdad, a veces lo sentimos así. Humanamente lo sentimos así. Pero no necesitamos de eso. Nosotros tenemos en quién o a quién venir a llorarle amargamente, descargar lo que tanto nos duele y dejar que Él lleve esa carga y que Él quite esa atadura. Amén. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice, mientras ella oraba, pero aclara, largamente. Nuestras oraciones a veces no pasan de una hora. Cuando ya estamos orando una hora, se nos hace que estamos orando mucho.
Y la palabra de Dios dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Por eso quizás, hermanos, yo pensaba, créame que esta palabra es primero para mí. Cuando yo estaba reflexionando sobre esto, yo pensaba, es que a veces no queremos pagar el precio. Es que a veces queremos que se nos solucione todo, pero no queremos pagar el precio. No queremos orar largamente, no queremos venir a la presencia de Dios solo por raticos, 10 minuticos, 15 minuticos, media hora y al máximo 1 hora y ya se nos hizo largo y ya pensamos que estamos súper bien. Pero aquí dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana no hablaba. Dice, pero Ana hablaba en su corazón. Esas son las oraciones que nosotros necesitamos. No gritar, no hablar, no, oraciones del corazón, oraciones que salen de lo profundo, que son de delante de Dios nada más, pero que son del corazón. No que hablamos y a veces ni nos acordamos qué decimos, o a veces hablamos y ni estamos concentrados en la oración que estamos haciendo porque tenemos muchos pensamientos en la cabeza. Dice que en su corazón, y solamente movían los labios a tal punto que Elí la tuvo por ebria. Pero cuando él le dijo y le dice que ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero ella le dice no. Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué necesidad tenemos a veces de derramar nuestra alma delante de nuestro Dios? Amén. Para que Él quite esa encorvadura que hay en nosotros, para que Él nos pueda enderezar, para que Él realmente pueda hacer esa obra en usted y en mí. Yo no sé qué le abate en esta noche. Yo no sé qué hay en usted profundo que tal vez no lo deja ser usted realmente, o no lo deja ser feliz, o tal vez todos lo ven aquí, todos lo vemos y lo vemos sonriendo, pero quién sabe qué habrá por allá adentro, usted solo lo sabe. Tal vez usted cuando se arrodilla a orar le dice, Dios mío, yo ya no puedo más con esto, yo siento que ya no soy capaz, yo siento que necesito tu mano, que me ayudes. Y Dios un día lo miró a usted y me miró a mí. Lo llamó a usted y lo llamó a mí. Depende de usted y depende de mí. ¿Queremos venir? Ese Jesús que no estaba ocupado a pesar de que estaba enseñando en la sinagoga y que allá, aunque estaba esa mujer por allá, se pudo dar cuenta que esa mujer tenía necesidad de Él, que esa mujer tenía necesidad de ser libre. Ese Jesús en esta noche está aquí, hermano y hermana y amigo. Ese Jesús en esta noche sabe lo que usted y yo necesitamos. Sabe que usted y yo tal vez llevamos una encorvadura que no nos deja mirar de frente. Aunque todos nos vean mirar de frente, hay algo tal vez dentro de nosotros que no nos deja mirar de frente realmente, porque hay situaciones que necesitamos organizar. No necesariamente tiene que ser que haya pecado en nuestra vida, pero seguramente que hay situaciones que nos impiden ser feliz realmente, o hay situaciones que nos impiden creer, o hay enfermedad, o hay alguna situación que nos agobia, que nos aflija. En esta noche, ese mismo Dios de Ana, donde ella vino y derramó su alma delante de Él y la escuchó, porque dice la palabra de Dios que ella dijo, no tengas tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado. Y dice en el versículo 18, dice que comió y no estuvo más triste. Ella le creyó a Dios. Y dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Ese mismo Dios
que libertó a aquella mujer, que con ese amor puso las manos sobre aquella mujer, no solo le dio la orden de ser libre y de enderezarla, sino que con amor puso las manos sobre ella. Ese mismo Dios es el Dios que en esta noche está aquí, y es su Dios y es mi Dios. Es el que tiene todo el poder y toda la potestad. Un día nos llamó, un día nos miró, un día nos llamó, y todo lo que tenemos que hacer es venir delante de Él, caminar, abrirnos paso en medio de la multitud y venir delante de Él con corazones de verdad, con corazones que puedan conmover a Dios, porque la palabra dice que un corazón humillado Dios no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. El amor de Dios sigue vigente hoy, en esta noche, porque su amor dice: con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Aquí está en esta noche ese Dios que tiene ese amor eterno para usted y para mí, prolongando su misericordia. Y cual sea su encorvadura, cual sea su problema, cual sea la situación que no le permite estar erguido, estar de frente, el que le hace que tenga que tener su vista abajo, o avergonzado, o triste, o amargado, o enfermo, no sé cuál es la circunstancia, sea la que sea, aquí hay un Dios dispuesto a hacer algo por usted y por mí. Todo lo que tenemos que hacer es creerle y venir a aceptar este llamado, porque Él ya nos miró, Él ya nos llamó. Depende de usted si quiere venir y aceptar ese llamado de Dios. Este es el mensaje que Dios me regaló, que me lo regaló primero a mí, y yo lo comparto con ustedes. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, si hay algo por ahí en su vida o en mi vida, qué bueno liberarnos de eso. Qué bueno decirle a Dios: Señor, ya es hora. Alguna vez un padre quería entretener a su hijo y dijo: ¿cómo entretengo a mi hijo? Y el niño era bastante inquieto, entonces el padre dijo: ok, aquí hay una hoja donde hay un mundo. Y el padre le dijo al niño, para entretenerlo: arma este mundo que hay aquí. Y el niño lo armó muy rápido. Y el padre le preguntó: ¿cómo lo hiciste? Y él le dijo: papá, al reverso de la hoja estaba el rostro de un hombre. Así que yo compuse al hombre y se compuso el mundo. A veces, hermanos, hay cosas en nosotros que miramos hacia allá, pero están en usted y en mí. A veces nosotros decimos: la persona que está a mi lado, o los hermanos, o la iglesia, o los vecinos, o mi entorno, pero resulta que a veces la encorvadura está en mí. Y a veces queremos que otro se sane, se cure, pero se me olvida que yo la tengo. Y yo quiero decirle, hermano, qué bueno en esta noche, como decía la hermana, qué bueno en esta noche revisar que puede haber una encorvadura en cada vida. Puede ser que en uno sea el carácter, en otro sea amargura, en otro sea pleito, en otro sea celos, iras, contiendas, amarguras, disensiones, pecados sexuales y una cantidad de cosas, hermano. Puede haber en algunas cosas ocultas, pero qué bueno en esta noche decir: no más. ¿Cuál sería la alegría de esa mujer cuando se levantó? Cuando el Señor la levantó. Yo creo que la historia de esa mujer fue otra. Qué bueno en esta noche usted decir: si en mí hay una atadura, en esta noche es mi oportunidad de levantarme. En esta noche es mi oportunidad de levantar mi mirada y decir: no más. No más con mi vida de problemas en mi hogar, en mi familia, mis hijos, las personas que me rodean. Voy a vencer esta encorvadura. Yo quiero invitarle que esté de pie, hermanos. Oh, hermanos, si Dios nos da oportunidades, hay que aprovecharlas. Oh, recuerde, hermano, no solo es un mensaje, es una voz de parte de Dios. Yo quisiera que usted en esta noche lo entienda. No solo es un mensaje, es un llamado de parte de Dios. Te quiero curar la encorvadura.
pero depende de nosotros. Hermanos, no sigamos encorvados habiéndonos encontrado con Jesús. Iglesia, no vivamos en una vida atada teniendo a Jesús con nosotros. No dejes que Él pase para después buscar una salida. Este es el momento. ¿Por qué no me acompaña a orar y le decimos: Señor, hermano, y si alguien necesita venir a este altar, si alguien en esta noche necesita decirle: Jesús, sáname, mi vida, peleo, tengo dificultades, mi hogar, mis hijos, mi esposo, mi esposa. A veces miramos hacia allá, pero se nos olvida mirarnos a nosotros. Quizás la encorvadura nuestra está haciéndole daño también a otra persona. Quizás me hace daño a mí y le hace daño a otra persona. ¿Por qué no sanarnos en esta noche? Aprovechar que hay alguien aquí en esta noche que es suficiente. Si usted siente que Dios le habló, es porque Él pensó en usted. No solo pensó en la hermana, pensó en todos nosotros. Pero hermano, a la voz de Dios, Dios quiere oír a alguien que le diga: Señor, este es mi problema y me voy a levantar. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice: Señor, mi vida, mi carácter, mi actitud, mi forma, mi corazón, mi dureza, Señor, tengo cosas quizás en mi vida que no te agradan. Señor, tengo prácticas en mi vida que no te agradan. Señor, tengo un carácter tan fuerte, un temperamento tan fuerte. Oh Dios, hay cosas sencillas que las puedo dejar pasar por alto, pero de ellas he hecho un castillo. Oh Dios, si esa es mi encorvadura, me cuesta perdonar, me cuesta olvidar, me cuesta sanar las heridas, me cuesta, Señor, liberarme. He traído una atadura por años. Señor, ayúdame. Dígaselo a Dios. Dígale: Señor,